Yo lo he pensado mucho y digo, tenemos un podcast que es un pequeño vehículo de comunicación con el cual llegamos a varias personas y yo siento que pues uno tiene también que difundir algunas cosas. No se habla mucho en medios locales acerca de lo que está pasando en México y me parece que como peruanos nos tiene que interesar e importar, ¿no? Porque vamos, estamos en Latinoamérica, somos países hermanos. Y lo que ha sucedido luego de la desaparición perdón, de estos 43 estudiantes normalistas en México y la cantidad de protestas que están habiendo, etcétera, y la manera como eso conmovió a la gente, bueno, yo siento que es algo que tendríamos que interesarnos un poquito. Entonces, ya que la lógica de este programa es conversar con gente, pues, no sé, gente de a pie, como se dice aquí, no se me ocurre una ¿Qué expresión mejor mejor opinión ahorita. que una Sí, ciudadana, entonces, que un medio, no sé, de televisión? Yo confío más en una persona normal. sí, entonces conversamos con Annalyn Rivera, que es una amiga mía del Facebook. Ayer que estuve haciendo unas pruebas de audio con ella, le digo, oye, ¿de dónde nos conocemos? ¿Cómo quién agregó a quién? La verdad es que ella no se acordaba, yo tampoco, como suele pasar. Pero ella está en México. De hecho, ella ha estudiado ciencias políticas y de hecho es profesora. Ella vive actualmente en el estado de Hidalgo, en México, y enseña pues en una universidad de teoría del Estado. Entonces lo que nos interesaba era conversar con ella un poco, con una persona que está viviendo pues ahorita mismo en México y que está sintiendo las cosas que están pasando por allá, que nos contara un poquito pues cuál es el ánimo ahí, el estado emocional de la gente, qué es lo que piensa, qué dice. Sí. Y un poco como que lo hemos, Hemos logrado, dividido creo. esta conversación en dos partes. Sí, es verdad. Ahorita vamos a pasar la primera parte y luego, Y luego en un vamos a rato escuchar la vamos a segunda parte, transmitir la es otra. verdad. Pero yo creo que ha sido pues muy emocional para Annalyn y también lo ha sido para nosotros. Esta conversación ha sido ahora en la tarde. Vamos a Sí, escuchar. merecemos saber lo que está sucediendo. Sí, vamos a escuchar un poquito y regresamos. Escuchen ustedes. Ellos llegan a Iguala en la tarde del 27 de septiembre con el propósito de buscar autobuses que les permitiera trasladarse a la Ciudad de México. Más o menos son unos 4 o 5 horas. ¿Ya? Y resulta que ellos son secuestrados porque existe la idea de que por el presidente municipal que ellos iban a interrumpir el informe de su esposa. Ajá. Mandan a las fuerzas policiales para que contengan a este grupo de jóvenes y los policías secuestran a los jóvenes y los llevan con unos integrantes de un cártel, el cártel de los Beltrán Leiva, a quienes les dan la orden pues de desaparecerlos. Ya, vamos a detenernos un Ujú. instante aquí porque eso nos llama, o sea, muchísimo la atención, ¿no? Lo que tú estás mencionando es que, o sea, funcionarios del Estado entregaron a estos estudiantes universitarios a sicarios, a miembros de un cártel relacionado al narcotráfico. Efectivamente, es la indignación que tenemos todos los mexicanos precisamente nace del hecho de que hayan sido policías municipales quienes por cumplir un capricho de esta pareja presidencial Ajá. hayan llevado a los estudiantes a su desaparición. Son policías municipales quienes los entregan y son policías municipales los que están haciendo estas declaraciones en torno a la desaparición de los mismos, pero además hay un joven que aparece desollado apenas unos días después y no se sabe, o sea, la preocupación y la indignación nace de ¿por qué? ¿Por qué llevar, por qué asesinar, por qué desaparecer a los jóvenes cuando solamente se trataba pues de un acto del informe de una presidenta municipal? Claro. Ellos iban de paso, ¿no? Y efectivamente nosotros teníamos, o sea, durante el gobierno, el inicio del gobierno de Peña Nieto, hubo como este cambio de narrativa en que la seguridad ya pasó a un segundo término. Los propios medios dejaron de hablar sobre temas de inseguridad. Sí. Y parecía que México pues ya estaba como en otro momento. Y este fue el recordatorio de que no, de que en realidad México es un estado en el que la inseguridad está en todos los días, ¿no?
Ahora, ahí hay una asociación grande entre la figura del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa con Televisa, ¿no? Yo, lo que me gustaría saber, porque yo no tengo mucha idea de cómo funciona el asunto de los medios allá en México, es qué tan fuerte es la presencia de Televisa allá. Pues Televisa durante los últimos 60 años ha sido el medio más importante que forma, que informa a la opinión pública, y de algún modo el hecho de que sean solamente dos cadenas televisivas de señal abierta le ha dado un poder importante a la televisora, tanto que hoy su influencia pues ha sido capaz casi de imponer a un presidente. La relación que tiene el presidente Peña Nieto, muy a propósito del hecho de que la primera dama sea una actriz reconocida de la empresa, pues ha puesto desde el inicio de la campaña la credibilidad del presidente. Pero la relación, por ejemplo, hoy con un asunto que no sé si ustedes conocen, lo que ha pasado con el conflicto de intereses de una casa. Sí, lo que decíamos es que es una mansión. No, es por eso decimos que el asunto de la indignación, pues no nace ya, y ahora está en la corrupción, vive en la casa del presidente, porque es una mansión que nos señala de 83 millones de pesos, cuando esta noche hay 7 millones de mexicanos que no tienen nada para comer. Claro. ¿No? Y tú eres además profesora universitaria, Annalyn. ¿Qué cosa es lo que dicen, no sé, qué dicen tus alumnos, qué dice la gente, qué es lo que se comenta? Yo, en el caso de lo que está pasando con Ayotzinapa, lo que ha pasado también con Tlatlaya, que es otro acontecimiento en el cual fue el ejército que ejecuta 21 personas en junio también de este año. Creo que México hoy están pasando, y los alumnos comentamos que hay mucha indignación, hay mucha solidaridad con las víctimas sin duda, pero yo veo y platicamos sobre también que hay ya el fin del miedo, la idea de que acá es muy común escuchar esto de calladito te ves más bonito, pero ahora está saliendo la gente a protestar. Bueno, vamos a escuchar luego de la pausa la segunda parte de esta conversación que tuvimos con Annalyn Rivera, que es profesora universitaria y que vive en el estado de Hidalgo, en México, acerca pues, de lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Las protestas que están habiendo ahora mismo y que son diarias además. Y bueno, pues hablar de estudiantes desaparecidos aquí en Perú es un tema especialmente sensible, lo sigue siendo, creo, teniendo en cuenta nosotros los antecedentes de desapariciones. Directamente, ¿no? Claro, de estudiantes de la Cantuta, ¿no? Bueno, números del programa, si es que quieren ustedes llamar, pueden hacerlo, 9949-62615. 9949-62615. Sí, y si quieren comentar también esto, lo que está sucediendo en México. Siento que deberíamos interesarnos un poquito en lo que pasa pues más allá de Perú, ¿no? Vamos entonces a escuchar una canción y al regreso vamos a seguir pues, con esta conversación que tuvimos con nuestra amiga Annalyn. Eso fue tiempo suficiente como para que la gente vaya al baño, traiga el agua, la cerveza. Abra una chelita. Sí, para que se acomode, se quite las medias, no se escuche más. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del audio que lanzamos en el bloque anterior. Conversábamos nosotros con la profesora universitaria, amiga nuestra, mexicana, Annalyn Rivera, con quien conversamos esta tarde acerca pues, de lo que está pasando en México en estos momentos y el clima de zozobra y de dolor, ¿no? Que se está sintiendo ahorita. Entonces yo creo además que la manera como ella lo cuenta transmite un poco esas emociones a flor de piel que sin duda hay ahorita en un país hermano como México, y lo digo nuevamente, siento que, o sea, tiene que interesarnos lo que está pasando pues en otro país. Entonces vamos a escucharlo y regresamos ahorita. Salimos a las calles gritando que vivos se los llevaron, pero que vivos los queremos. Sí. Que al final del día pues México tiene mucho alma, ¿no? Y que ya no se puede permitir más impunidad, que el Estado ya tiene que dejar de ser
la sociedad no puede permitirle al Estado que sea tan impune, ¿no? Que sea corruptor, que sea un Estado criminal. También con mis alumnos ayer platicábamos que esta idea de que México ya no tiene miedo está en el hecho de las protestas, de que hay comentaristas como Carmen Aristegui que están están moviendo a la gente. La gente está muy movilizada, está muy indignada. ¿Cuál es el pedido de ustedes con la marcha? ¿Qué es lo que están exigiendo puntualmente? Pues la principal exigencia es saber qué pasó con los 43 estudiantes, porque a un mes, ya estamos casi por cumplir los 2 meses, la Procuraduría General de Justicia no ha dado una respuesta certera en torno a los acontecimientos. Primero está la versión de que los sicarios hicieron una llamarada que dura 19 horas, no coincide con la versión de que esa misma noche llovió mucho. Los propios otros peritos argentinos que han participado también dicen que tendría que haber sido una fogata que tuvo que estar alimentándose durante 18 horas. La narrativa de las instituciones no la creen, no se cree porque se supone que los cadáveres fueron quemados, que los restos fueron arrojados, fueron machacados prácticamente, fueron arrojados a un río, que no hay huesos, apenas uno de ellos podrá ser identificado. El primer grito es ese: queremos saber qué pasó con los jóvenes, queremos saber cuál va a ser el castigo, porque si bien hoy el presidente municipal está encarcelado, su esposa está arraigada, hay una cadena de responsabilidades que se tienen que cumplir, ¿no? Bueno, y lo que se ve también es mucha gente hablando de la necesidad de la renuncia del presidente. Y hay un grito, incluso hay un hashtag muy importante que grita, ¿no? Renuncia Peña Nieto ya. Es el grito, y ahí están las imágenes que han recorrido, y no sé si llegaron a Perú, pero frente al Zócalo se hizo una efigie de Peña Nieto y se quemó. Sí, lo hemos visto. Y el presidente fue muy famosa y representa mucho el deterioro. Desafortunadamente, al tratarse de un sistema pues presidencialista, no sabemos hasta dónde va a llegar, si esto sea posible, o sea, porque pues no puede haber un mayor mecanismo de exigencia. Si bien está la desaprobación de la gente del presidente, no vemos que sea viable o que llegue el momento en que se dé la renuncia, a menos que esta presión social crezca, ¿no? Claro. Tú dirías que México, yo te digo, Perú es un país muy racista. ¿Tú dirías que México lo es también? México es un país profundamente racista, es un país que discrimina todo el tiempo. Es un país en el cual no se reconoce que, por ejemplo, todo el momento finalmente abrazamos muchas banderas de respeto a los indígenas, pero en el día a día los tachamos de nacos, corrientes. Decirle a alguien indio aquí es como la mayor de las ofensas, ¿no? ¿Temas en México DF o en provincias? No, déjame decirte que esto pasa en todo el país. En todo el país. Y coincide mucho pues el hecho de que por eso acá pues los indígenas es el segmento de la población que es con mayores atropellos. Y es una cuestión que rebasa a gente que que se jacta de tener mucha preparación académica, y eso pues lo sigue haciendo, ¿no? Es una sociedad sumamente sectaria y está ahí todo el tiempo reflejado en nuestros medios de comunicación, en nuestras novelas. ¿Cuáles son las ideas? No sé, para los siguientes días, ¿van a haber más marchas? ¿Qué se tiene planeado? ¿Tú sabes algo, Annalyn? Sí, en realidad la idea es seguir con las marchas. Digamos que hay fechas como clave, fue el 20 de noviembre porque pues recordamos el aniversario de la revolución. El 1 de diciembre pues son los 2 años de la llegada de Enrique Peña Nieto.
La idea, y esto es como un punto que yo tengo, es que debe haber un camino para que las protestas sociales se conviertan en una agenda que realmente pueda traducirse en cambios, ¿no? Yo quiero decirte que México no está en llamas, ¿no? Es un país que trabaja, que hay mucho, que sigue en movimiento, ¿no? A pesar de que conviven estas realidades muy tristes de pobreza, de inseguridad. El país es un país como que está en marcha, pero sí tiene que ser un momento del cual la clase política de verdad que tiene que reflexionar. El castigo seguro vendrá en las urnas el próximo año, tenemos elecciones en la Cámara de Diputados. Pero pues esto también tiene que mover, ya está moviendo a la sociedad, pero también tiene que llegar a los oídos de la clase política, porque parece que ellos están en una dimensión aparte, entre los privilegios que gozan. Necesitan escuchar a un país que hoy está cansado de la impunidad, está cansado de la corrupción y que hoy cada vez tiene menos miedo de salir a marchar y exigir. Y el deseo de que los movimientos van a seguir hasta que no haya una respuesta contundente de qué pasó con los jóvenes. Hasta que no se haya certeza si efectivamente fueron asesinados o no, yo creo que la movilización social va a seguir ahí. Ojalá haya una respuesta pronto y pues nada, te agradecemos la comunicación, Annalyn, y yo además noto que el tema te emociona y te toca particularmente, como me imagino debe pasar con la inmensa mayoría de mexicanos ahorita, así que gracias por la comunicación y bueno, gracias por tu tiempo, Annalyn, gracias por tu tiempo y por respondernos las dudas, ¿no? Sí, y puedes saber tú pues que aquí en Perú hay gente y hay mucha gente que está interesada en lo que ustedes están pasando de allá y identificados también sin duda, así que gracias por la comunicación. No, muchísimas gracias César, gracias Leslie por esta oportunidad pues de compartir lo que está pasando en el país y por compartirles pues este deseo de que precisamente la tragedia mueva los corazones y que nosotros que somos países latinoamericanos pues sigamos creando y construyendo condiciones para que de verdad que la pobreza que es en la que están sumidas pues nuestros países deje de ser un lastre y la gente pueda estar mejor, ¿no? Yo al final creo que la esperanza es lo que nos queda y es lo que nos mueve. Claro que sí, y que viva México. Sí. Muchas gracias, qué amable, gracias, un abrazo. Hasta luego, Annalyn. Chao. Hasta luego.